Orar es la experiencia más maravillosa que podemos tener. Diferente a los murmullos diarios de la mayoría de la humanidad que tratan con repeticiones vanas de ganar la atención de Dios, la plegaria es el éxtasis de la unión espiritual, que ocurre en la tranquilidad profunda y silenciosa de la conciencia. La plegaria es reconocerse como la persona que ustedes desearían ser, en lugar de rezarle a Dios para que les conceda lo que desean. Si sus oraciones no tienen respuesta, es porque algo está mal en ellas. El error generalmente se encuentra en que hay demasiado esfuerzo. Se produce una seria confusión cuando el hombre identifica la oración con un acto de voluntad. La regla principal es no esforzarse. Si se hace de esa manera, conseguirán intuitivamente la actitud correcta. Llevando la acción al estado de sueño, solidifica la fantasía en un hecho. Usen sabiamente el intervalo antes de dormir y supongan el sentimiento de su deseo cumplido y duérmanse en ese estado. Entonces, en el profundo sueño en una dimensión más grande que el mundo, verán y jugarán las partes que después repetirán en la tierra. De hecho, las más grandes energías de la mente raramente se interrumpen, salvo cuando el cuerpo está inmóvil y los sentidos están cerrados al mundo objetivo. De hecho, las más grandes energías de la mente raramente se interrumpen salvo cuando el cuerpo está inmóvil y los sentidos están cerrados al mundo objetivo. El adormecimiento facilita el cambio porque favorece sin esfuerzo la atención. Pero este estado no se debe empujar al estado dormido, pues entonces no estarán en control de sus movimientos. La manera más efectiva de unirse a un deseo es suponer el sentimiento del deseo cumplido y luego, en un estado relajado y adormecido, repetir una frase corta una y otra vez como una canción de cuna. Decir, gracias, 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 como si se estuviesen dirigiendo a un poder más alto, agradeciéndoles el cumplimiento de su deseo. Cambian mejor su futuro cuando controlan sus pensamientos mientras están a punto de quedarse dormidos, pues entonces el esfuerzo se reduce al mínimo. En ese estado la atención está relajada, pero controlada dentro del sentimiento, sin esfuerzo ni nada forzado. La imaginación, no la fuerza de voluntad, creará la realidad. Cuando tienen el cuerpo sin movimiento, sientan al más grande yo salir de vuestro cuerpo físico y efectuar la acción propuesta. Si van a caminar, no se vean caminando, sino sientan que están caminando. Si van a subir las escaleras, siéntanse que las están subiendo. Mi tercera manera de rezar es sencillamente sentirme agradecido. Si quiero algo, sea para mí o para otra persona, inmovilizo el cuerpo físico, produciendo el estado a punto de dormir y me siento feliz y agradecido. Habiendo supuesto el sentimiento del deseo cumplido en mi mente, dominado por la sensación, me voy a dormir. Cada momento de su vida, consciente o inconscientemente, ustedes están suponiendo un sentimiento. El deseo que se manifiesta físicamente es siempre un deseo en el que nuestra atención se concentra exclusivamente, pues una idea está dotada con poder solo en proporción al grado de atención que se concentre en ella. Nos igualamos a nuestros ideales recordando constantemente nuestra meta e identificándonos con ella. Tengan un punto ideal definido o su mente vagará y vagando absorbe las sugestiones negativas. Después que han asumido el sentimiento del deseo cumplido, no cierren la experiencia como cerrarían un libro, llévenla con ustedes como un olor fragante. En lugar de olvidarla completamente, háganla permanecer en la atmósfera comunicando su influencia automáticamente a sus acciones y reacciones. Saturen su mente con una sensación y caminen como si su deseo fuese ya un hecho. Una sola sensación debe dominar en la mente si desean rezar con éxito. El pensamiento firme concentrado en una dirección particular deja afuera otras sensaciones y las hace desaparecer. Tienen solo que concentrarse en el estado deseado para poder verlo.
Reconociendo el poder del sentimiento del deseo cumplido, pongan atención a su estado de humor y actitudes. Lo que están diciendo y haciendo interiormente es mucho más importante que lo que expresan exteriormente y puede cambiarse. Si nunca han observado sin crítica sus reacciones a la vida, entonces no están enterados de su causa. Pero cuando están conscientes de sus pensamientos, pueden cambiarlos. Deben asumir el sentimiento del cumplimiento de su deseo hasta que se sientan poseídos por él y este sentimiento empuje todas las demás ideas fuera de su conciencia. Siempre que estén completamente absorbidos en un estado emocional, en esos momentos están asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. Si persisten en ello, lo que sea que les cause esa intensa emoción se experimentará en su mundo. Estos períodos de absorción de atención concentrada son el principio de lo que cosecharán. En esos momentos están ejercitando vuestro poder creativo, el único poder creativo que existe. El sentimiento es el secreto de la oración con éxito. Para sentirse en la situación de la respuesta a su plegaria, vivan y actúen bajo su convicción. El sentimiento desdobla gradualmente las capacidades escondidas del alma. Es el fermento sin el cual ninguna creación es posible. Emparejen su imaginación quitando su atención de todas las ideas desagradables y destructivas y concéntrense en el ideal que desean obtener. Empiecen ahora a disciplinar su mente observando sus pensamientos. Obsérvenlos a través del día y rehúsen escuchar cualquier pensamiento que no sea agradable. Su conversación interior está escrita perpetuamente alrededor de ustedes en lo que les sucede. Aprendan a relacionar estos sucesos con su conversación interior y se enseñarán ustedes mismos. Una observación sin críticas de nuestra conversación interior nos revelará las ideas que tenemos para ver el mundo. Observen sus pensamientos y reacciones hacia la vida sin críticas. No condenen sus pensamientos, sino domínenlos. Se niega algo sacando la atención de lo que se desea negar. Para dejar algo a un lado, un problema o el ego de la conciencia, concéntrense en Dios, siendo Dios, yo soy. Considerando que el estado con que nos hemos identificado se refleja en nuestra conversación interior, entonces para cambiar ese estado debemos primero cambiar nuestra conversación interior. Detengan toda la conversación interior negativa mecánica y empiecen una conversación interior positiva y constructiva de deseos cumplidos. Controlando la conversación interior en base a los deseos cumplidos, se efectúan aparentes milagros. Todos nosotros podemos realizar nuestros objetivos si usamos la mente y la expresión verbal con sabiduría. La mayoría de nosotros no estamos enterados de la actividad mental que opera continuamente dentro de nosotros. Para tener éxito en la vida debemos estar enterados de nuestra actividad mental, pues dicha actividad en la forma de conversación interior es la causa del fenómeno exterior de nuestra vida. Cuando dices «yo soy», te estás declarando ser, en la primera persona del tiempo presente. No hay futuro. Saber que yo soy es estar consciente de existir. La conciencia es la única puerta. Nunca se visualicen en un punto distante en el tiempo y espacio. Hagan sus acciones aquí y ahora. La diferencia entre sentirse actuar en el aquí y ahora y visualizarse en acción como si estuviesen viendo su imagen en una pantalla es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Revivir la experiencia de cada día como les gustaría realmente haberla vivido es un ejercicio muy saludable. Revisar las escenas para hacerlas de acuerdo a sus ideas. Por ejemplo, supongamos que hoy día el correo les trajo una carta con noticias desagradables. Revisen la carta, mentalmente vuélvanla a escribir y háganla de acuerdo a las noticias que les gustaría haber recibido. Entonces, imaginariamente, lían esa carta que ya está revisada una y otra vez. Esta es la esencia de la revisión, y la revisión se convierte en anulación. La revisión es de gran importancia si el motivo es cambiarse a uno mismo.
Revisen cada escena hasta que se sienta tan real como si la estuviesen realmente experimentando. Descubrirán que al revisar su día, su mañana cambia. La gente que les desilusionó hoy les alentará mañana. En las primeras etapas todas tus aventuras tendrán éxito, aumentarán tus entradas y tendrás en este mundo todo lo que tanto deseas. Pero después de un tiempo te darás cuenta que son solamente juguetes para entretenerte hasta que el Espíritu de Cristo despierte en ti. Entonces sabrás que no estás aquí para amasar fortuna, sino para redimir la sociedad. Suavicen la violencia que está en ustedes. No luchen en contra de las condiciones, pues éstas solo reflejan el disturbio que existe dentro de ustedes. Vuelvan su atención a otra cosa, como físicamente le darían la espalda a aquellos que no quieren ver. Es importante aprender a distinguir entre su identidad, su yo, y el estado que están ocupando. Dios no está allí, en algún lugar. Él está en sus mentes, Él está soñando que es ustedes. Ahora bien, no pueden cambiar su yo antes de primero encontrarlo. Se encuentra por medio de una observación sin críticas del ser. El descubrimiento de su ser, su yo, es esencial, pues es la única causa de todo lo que observan. Sientan silenciosamente que son el yo soy. No pongan condiciones, sino piérdanse en el sentimiento de no tener forma. Cuando se obtiene esta expansión de conciencia, muévanse a la forma del nuevo concepto, sintiéndose en el estado del deseo cumplido. Hagan esto y descubrirán que dentro de este profundo ser, todas las cosas son divinamente posibles. Cualquier cosa que ustedes conciban ser mientras se encuentren en su estado de conciencia sin forma, les parecerá muy natural obtenerlo. Con el objeto de obtener lo que está más allá de su conciencia actual, deben nadar en las aguas donde nadan sus deseos. Esto se hace sacando su atención del problema actual y permaneciendo en el sentimiento de solamente existir. Díganse una y otra vez, yo soy, yo soy, yo soy. Durante el transcurso del día puedo imaginarme muchas cosas, pero en lugar de imaginar muchas cosas pequeñas, les sugeriría que imaginasen algo tan grande que incluya todas esas cosas pequeñas. En lugar de imaginar riqueza, salud y amigos, imagínense extasiados. No podrían estar extasiados si sienten dolor. No estarían extasiados si tienen un gran problema. No podrían estar extasiados si no estuviesen disfrutando abundantemente la amistad y el amor. ¿Cuál sería el sentimiento si estuviesen extasiados sin saber qué cosa les produjo el éxtasis? Reduzcan la idea del éxtasis a una sola sensación. Es maravilloso. No permitan que el razonamiento de su mente consciente les pregunte la razón por la que están extasiados, pues si lo hace empezarán a buscar las razones de causas visibles, y entonces la sensación se pierde. En lugar de eso repitan una y otra vez, es maravilloso. No hagan juicios acerca de lo que es maravilloso, no traten de descubrir la razón.